Buenas tardes a todos. Eh, el video de hoy lo voy a basar en este libro, ¿ok? Doomsday Deception. Me lo recomendó uno de los suscriptores de mi canal que lo leyera. Y la verdad es que está muy, muy interesante. Aún estoy en el capítulo 13. Pero me gustaría recalcar unas cuantas cosas de este libro. Lo interesante de este libro es que mucha de la información que contiene el libro yo también la he investigado. Pero este tiene un detalle que te da las referencias en dónde buscar la información que se está mencionando en el libro con respecto a la historia de la sociedad Watchtower y su fundador Russell, Charles Taze Russell. Es el primer libro donde leo que Russell se convirtió a un masón. Y hay que reconocer que la información de otros libros que sí lo mencionan a Russell como un masón, no daban la descripción o el historial de esta persona, cómo llegó a ser él un masón. Entonces, en el video que yo hice al principio, cuando empecé a hacer videos sobre Russell y la secta, las personas que hayan visto ese video, que voy a poner una referencia a las personas que les interesaría verlo, no es un video que fue fácil para agrupar la información porque era demasiada información. Y está un poco desorganizado porque también fue uno de los primeros videos que publiqué en este canal. Pero mucha de sino la gran cantidad de información que yo tengo en ese video es corroborada por este libro. Ahora, este libro yo nada más tengo, digamos, una semana de estar leyéndolo. No mucho. Y voy por el capítulo ya, al capítulo 13. La persona que escribió este libro es un ex miembro de esta organización, pero un miembro que tuvo, digamos, dentro de las instalaciones de la secta. Eh, hay 22 capítulos en este libro, ¿ok? Y yo apenas voy por el capítulo 13, donde prácticamente el capítulo 1 hasta el 10 relata la historia de Russell y todo lo que pasó durante su vida hasta su muerte, hasta llegar al capítulo 11, que es cuando él muere, y luego empieza Rutherford a tomar el control de la secta. Pero hace una exposición este libro de la personalidad de estas personas más a fondo. También menciona que Russell, eh, en un momento dado, después de haberse divorciado de su esposa, lo diagnostican con sífilis. Y eso causa un revuelo dentro de la organización porque obviamente eso quiere decir que él contrajo esta enfermedad por medio de sexo. Y lo tenían muy callado, al punto de que ocultaron toda esta información. Muestra cómo sus padres inmigraron a Estados Unidos por las condiciones pésimas de Inglaterra. Y llegan a Estados Unidos, pero antes de eso ya había un familiar de ellos que estaba
que ya había hecho el viaje y se había establecido dentro del país y les dio una mano para poder salir adelante. Entonces tenemos la historia de Russell, que prácticamente él nace en 1852 y muere en 1916 a la edad de 64 años. Y Rutherford nació en 1869. Entonces vemos cómo Rutherford, que tampoco nació en esta secta, pero le interesó tanto después que ya era abogado, los libros de Russell lo que hizo que lo convirtieron en, en estudiante de la Biblia, porque todavía no se llamaban testigos de Jehová. Y algo interesante que me resalta de este libro es que Russell compartía mucho las doctrinas, las enseñanzas de los masones. En el video que yo hice, te muestro por medio de la misma literatura de los masones que los masones son los que siguen creyendo, que ellos son la nación escogida para gobernar sobre el mundo. Y usan la profecía de Daniel, de la estatua y la roca que rompe los pies de la estatua, como el gobierno de ellos. Y Russell apoyaba esta idea, que iban a haber elegidos masones, obviamente porque él se convirtió masón. Él se convirtió masón a una temprana edad después que su papá lo aconsejó a los 17 años, que ya Russell parece no quería saber nada de religión y se hizo prácticamente ateo. Pero le dijo, anda y conversa con los masones, porque es una fraternidad de hombres, bla, 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 y te va a ayudar a sentirte mejor por la muerte también de su mamá en ese tiempo. Entonces Russell empezó a asociarse con los masones y se convirtió en masón. Ajá. Okay. Lo cual le llevó al interés de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide de Egipto, y fue donde él entonces empezó a basar sus ideas de decir que sobre los tiempos de las profecías y la culminación de cuando cuando terminaba el mundo, cuando era Armagedón, cuando se reunían a los elegidos y así por el estilo. Entonces se conversa en este libro también sobre el profesor C. Piazzi Smith, que también publicó libros sobre sus estudios en la pirámide de Egipto, con sus medidas y dimensiones y lo demás para poder darles un significado a lo que significaba ese monumento. Porque Russell, si uno lee las publicaciones de estudiantes de la Biblia, Russell dice que Jesucristo era masón. Y que obviamente la pirámide fue construida por masones. Ahora, yo también he leído bastante sobre las creencias de los masones, digamos. He leído varios libros del tiempo de Russell, de masones de 32, 33 grados de nivel, que publicaban libros, y estos libros están disponibles en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y libres para descarga para que las personas lo puedan leer. El que tiene el interés lo lee, el que no le interesa no lo va a leer. Pero es muy interesante que las doctrinas de los masones son sumamente similares a las doctrinas de Russell, que luego se siguen aplicando con los testigos de Jehová de hoy día. Sabemos que en su tumba luego se construyó una pirámide
de la cual hoy día han destruido los mismos. La misma corporación de los Testigos de Jehová ha destruido esa pirámide para borrar ese capítulo en la historia de ellos. Pero este libro se publicó, déjame ver, en el año 2021. En el año 2021. En el año 2021. Entonces Russell también menciona el libro que también se bautizó adventista. Él logró llegar a ser bautizado adventista. Para que tengan una idea de que este hombre no solamente dejó la religión de sus padres, sino que se convirtió en apóstata, se convirtió en adventista, pero no menciona que se haya bautizado de otra religión. Dice que se convirtió a masón. Ok. Si podemos ver. Vamos a ver. No sé, es que el libro es demasiado grande. Que en la página, en la introducción, la página 23, dice que el adventista, del movimiento adventista y luego la masonería lo motivó a los misterios del Egipto y la Gran Pirámide. ¿Okay? Porque la introducción da un resumen, digamos, del libro. La introducción te da un resumen del libro, pero no te da los detalles. Entonces, cuando vamos al capítulo 1, página 9. Debido a que él tenía un interés tan grande por la pirámide de Egipto, la Gran Pirámide, se le construyó una pirámide por el masón J.A. Bonnet. Dice, diseñada y pagada por el masón J.E. Bonnet, un muchacho rico y uno de los principales benefactores y principal apoyo de Russell. ¿Ok? Son detalles muy interesantes. Y el que tiene duda de la información que se presenta en este libro lo puede comprar. Y puede ver todas las referencias, porque se ponen las referencias al pie de la página. Al pie de la página se ponen las referencias donde está la evidencia de lo que se está diciendo, no se está inventando. ¿Ok? Es mucha información que está en este libro. Dice que en el capítulo 3, donde dice que nace un niño, refiriéndose obviamente a Russell, existían más de 50 logias de masones y Odd Fellows en Pittsburgh, Allegheny, área del tiempo de Russell y de Joseph, que pronto se encontraron atendiendo a estas logias. ¿Okay? En el video que yo hice, puedo mostrar con evidencia de la relación de amistades que él tenía, que eran masones, y que estaban escribiendo prácticamente los mismos mensajes que estaba escribiendo Russell en ese tiempo. ¿Okay? Para el año 1869, dice la página 24, Russell aparentemente dice que había terminado con su fantasma de la religión
y declaró, voy a olvidar todo y me voy a dedicar a mi negocio. ¿Ok? Interesante. También lo menciono en el video que hice, donde está esa información. Y entonces se encontraba confuso con las diferentes denominaciones de la cristiandad. ¿Ok? Y fue luego cuando le dicen que se una a los masones. Dice que es una organización de hombres que persiguen buenos trabajos y una espiritualidad de iluminación. Los masones eh, no tenían algo en contra de las religiones o creencias, porque los masones aceptan de todo en esa membresía, aceptan todas las creencias habidas y por haber. Y por eso que entonces se unió a los masones. Dice que Russell, en la página 26, decidió mirar hacia la masonería para respuestas y preguntas y profundizar en preguntas que aún no se había formulado como un pensador joven. Dice que fue inducido al movimiento después de la ceremonia de iniciación y se cantó la canción del aprendiz. ¿Okay? Y aquí fue donde entonces empezó a considerar a Jehová el gran arquitecto del universo. Porque esa es la deidad que los masones miran o adoran. El gran arquitecto del universo, porque ellos creen que la pirámide fue diseñada por el gran arquitecto del universo. ¿Ya? Entonces, ahí fue donde Russell empezó a aprender sobre sus creencias y luego se separó. Se separó. Pero lo interesante que dice el libro aquí en la página 28 dice que la masonería demanda una iniciación y la membresía, dice, la iniciación en la membresía de la hermandad es de por vida para mantener, digamos, sus alianzas a la fraternidad por sus buenos hechos, y no es necesario atender a las reuniones de los masones. Entonces, esta es la información que tengo hasta el momento que me gustaría compartir, porque luego Russell empieza a reunirse con Barber, ¿okay? Donde empieza a ver las fechas de 1878, 1914 y así por el estilo, porque esa es la información que él hereda de las creencias de otra persona, las adopta, las modifica. Y lo importante de lo que sucedió durante el tiempo de que él estuvo con los adventistas es que él los abandonó, porque se dio cuenta de que los cálculos de los adventistas estaban equivocados y se decidió separar. Y yo pregunto, todos los testigos de Jehová que saben que las fechas están equivocadas y no abren los ojos y se salen de esta secta. El hombre falló tantas veces, les voy a decir las fechas, dice,
estos son los números, aquí están los números. Ahí están los números de todas las fechas fallidas de esta secta. 1799, 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1915, 1918, 1919, 1922, 1925, 1935, 1942, 1975 y últimamente el año 2000. Si Russell abandonó a otro hombre porque sus creencias eran equivocadas, fallaron cuando llegó la fecha y falló, bueno, lo mismo pasó con Russell. En 1914 todos estaban esperando que iban a ver el paraíso. Los que pensaban que iban a ir al cielo, envejecieron. Russell, en el libro se explica, no sabía cómo salirse del enredo que había causado porque habían miles de personas que habían creído en él, habían comprado sus libros y Russell les había recomendado a estas personas que sabían que en 1914 iba a venir el fin, que lo mejor que podían hacer para mejorar o digamos expandir el mensaje era que tomaran sus dineros, sus bienes, los vendieran o los donaran a la Watchtower. Porque como iba a venir el fin en 1914 y querían que esta información llegara a la mayor cantidad de personas, necesitaban dinero para poder lograrlo. Entonces muchas personas regalaron o donaron sus propiedades a la organización de Russell. Y cuando 1914 vino, las propiedades no se devolvieron a las personas. No se devolvieron. Muchas personas con dinero, que habían dado mucho dinero, cuando Russell se murió, Rutherford cogió el control de la corporación y los tiró a la calle. Yo también hice otro video sobre cómo Rutherford toma el control de la organización y va de acuerdo también a lo que dice este libro. Rutherford era un sinvergüenza y él fue el que cambió entonces el error, digamos, porque se estaba viendo que la corporación estaba en crisis económicamente porque como Russell las fechas no habían cumplido con lo que habían prometido. Muchos se habían ido y muchos dejaron de dar dinero y muchos dejaron de comprar los libros. Y lo peor de todo que hizo Russell, que dice este libro, fue lo que menciona la organización actualmente, que se dan aires de superioridad porque hicieron el fotodrama de la creación que le costó a Russell, digamos, para ese tiempo, hizo que sangrara la organización de plata tratando de dar este evento en los teatros de Estados Unidos, de Europa, porque no cobraban, no cobraba entrada, daba gratis. Porque el hombre obviamente se sentía orgulloso, se sentía el poder de la política, porque él dice que lo llegaron a invitar a eventos políticos con políticos y realeza y así por el estilo, y que eso era una bendición de Dios. Pero le sangró tanta plata el fotodrama de la creación en 1914, porque pensaban que el fin ya venía y tenían y él quería meter la mayor cantidad de plata a promulgar ese evento en el teatro. Y cuando Rutherford se entera que muere, porque Russell, a consecuencia de la pérdida de dinero y la pérdida de que en 1914 no pasó nada, a Rutherford también lo echaron de la organización de Bethel, lo votó, lo echó de la organización y le dice,
es el momento que te vayas y trabajes por ti solo porque no hay plata para estar pagándole a tanta gente. Y entonces lo votó. Consiguió un empleo como abogado en California, yo creo que menciona aquí. Y entonces me pongo a pensar, bueno, seguro que se enamoró de una propiedad en California, porque cuando él dijo que iban a resucitar los patriarcas y tenía que comprar una casa en Besarín, porque él quería vivir en California. Ah, y lo hizo de una forma, obviamente, violando todos los principios que tenía, supuestamente lo tenía Russell, y empezó a despedir a todos los amigos de Russell, todos los que estaban cerca de Russell, también los echó de la organización. Y obviamente el abogado, el juez Rutherford, se adueñó de la corporación y empezó a hacer, entonces a publicar el último volumen del misterio terminado, Finished Mystery. Lo publicó por otra imprenta sin el conocimiento de los estudiantes de la Biblia, que enfureció a muchos, obviamente. Y obviamente tenía que empezar a reestructurar la organización y fue cuando empezó el odio contra las demás religiones de la cristiandad. Rutherford empezó el odio de la organización contra las demás organizaciones de la cristiandad. Fue cuando entonces los metieron preso, porque obviamente estaban escribiendo literatura que era muy peligroso en esos tiempos, debido a que también estaban en una guerra. Y no quería, y Rutherford no quería perder la sucursal de Inglaterra. Porque Russell, como no había dinero, mandó a que los ingleses tomaran control de la cuenta y de la empresa para dirigir sus propios gastos. Y lo peor de todo es que Russell reconoce, dice que él pidió una hipoteca sobre la propiedad de esa, un gasto increíble porque sabían que en 1914 iba a venir el fin y no iba a tener que pagar la hipoteca al banco. ¿Le parece similar a lo que están haciendo estos sinvergüenzas? Piden donaciones, piden las gerencias por el bien de la organización y luego cuando no les conviene te echan. Es increíble cómo esta organización aprendió lo malo y lo intensificó. Son una de las cosas que resaltan de este libro. Es un libro muy interesante para la lectura. El día que estaba muriéndose en el tren, dice que pidió que lo vistieran en un toga, una toga como los romanos, porque supuestamente eso era representativo de realeza. Da la historia de la separación de él con su esposa. En el libro menciona que Russell nunca quiso tener relaciones con su esposa, que eso fue un acuerdo cuando se casaron. Pero después salió el caso con la muchacha que adoptaron. También dan una aclaración de la edad de la muchacha y cuando Russell estaba metiéndose en el cuarto de ella. Y luego esta muchacha obviamente se casa y Russell la manda para Australia con el esposo a abrir una sucursal en Australia. Pero cuando explota digamos, la situación de este personaje, ellos también abandonan la organización. Y durante ese tiempo que la muchacha que ya estaba casada y estaba en Australia, estaba pasando entonces el caso de la corte del divorcio, donde Russell estaba tratando de evitar pagarle el dinero que le correspondía a la esposa, porque la esposa había escrito varios de los libros y revistas, porque Russell no tenía una educación como la tenía ella. Entonces ella era partícipe de casi de la mitad
la escritura de los libros y de la información y de las funcionalidades de Watchtower en ese tiempo. Y Russell, al divorciarse, no quería darle un centavo, dice, a esta mujer. Pero ella luchó y logró que le diera $100 mensuales. Porque Russell dice, para evitar pagarle a la ex esposa, dice que donó todo a la Watchtower para quedarse sin plata. Para que la corte no pudiera obligarlo a pagarle los $100 mensuales que le correspondían a la esposa. Pasaron unos años y la corte lo logró alcanzar y le dijo, no, tú hiciste una trampa legal y la trampa legal la hizo con ayuda de Rutherford. Rutherford fue el que le dio la idea de hacer esto para no pagarle un centavo a la ex esposa. A la ex esposa entonces fue cuando ella en corte dijo todo lo que pasaba con esta otra mujer que estaba en la vida de Russell y lo que había pasado en la habitación y lo que había pasado en Betel y toda esa vaina. Y la corte entonces le dio la razón a la ex esposa y tuvo que terminar pagando los $100 mensuales. Ay, esta historia solamente me recuerda a las acciones que hace esta organización actualmente. Y doblan la ley y la manipulan para salirse con la suya. Y Rutherford, ese man era mafia, ese tipo era una mafia, sinceramente. Lo peor de todo es que era un acomplejado, era un abogado acomplejado porque no lograba llegar a sus metas como abogado. Porque cuando llegó a Nueva York, le dieron una paliza a los abogados de Nueva York porque obviamente era un abogado de pueblo, no tenía mucha experiencia. Y durante ese tiempo fue que murió Russell y fue donde él se fue directamente a las instalaciones, se metió a la oficina de Russell, buscó el testamento, porque me imagino que él fue el que ayudó a redactar ese testamento, y lo modificó para agregar el nombre de él como recomendación para presidente. Porque dice que Rutherford fue entrenado para escribir leyes en los libros del gobierno. Entonces tenía digamos, una letra impecable para poder redactar documentos legales. Es increíble. El libro es muy interesante. Espero seguir leyéndolo, las conclusiones, lo demás que viene después de la vida de Rutherford. Otra cosa que Russell apoyaba a los judíos, porque obviamente esa es una creencia masónica. Los masones dicen que son los descendientes de los judíos que van a gobernar sobre la tierra después que la gran piedra o el reino de Dios destruye a los gobiernos de este mundo. Podría hacer un video solamente de la masonería, sobre los libros que he leído. Es mucha información, no sé a quién le interesaría aprender. Para mí el conocimiento, la lectura es primordial para salir de la ignorancia. Es bueno ver la historia de personas que vivieron en estos tiempos y dieron su versión de los hechos. El libro no ataca a la secta, pero sí resalta la hipocresía, las falencias y lo que sucede en la oscuridad que las personas no se enteran. Por eso le dicen The Rise and Fall of the Watchtower Society. The Rise es la subida y caída de la sociedad Watchtower. By Geoff Unwin. Muy interesante el libro. Cuando tenga del capítulo 3 en adelante, voy a hablar un poco más del asunto. Y voy a organizar unos extractos de la información que tiene aquí para que lo vean si les interesa.
Díganme en los comentarios si gustan que les haga un resumen más detallado sobre este libro. Y dedicaré un poco, porque me va a demorar un par de horas, varias horas a recopilar esta información y compartirla con ustedes. Que tengan un buen domingo.